Principios universales, parte 2. Es muy importante que veas la primera parte de los principios. Si no lo has hecho, en la descripción de este video te dejaré el link directo, porque debes seguir el orden de los videos para poder aprender, comprender y aplicar en tu vida cada uno de estos principios, ya que todos forman uno. El universo también tiene un orden que debemos respetar si queremos resultados positivos en nuestra vida. Así que, por favor, si no viste la parte 1, ve a verla y luego regresas aquí. Si ya lo has hecho, continuemos. En la primera parte de estos principios, que son 7, hablamos del principio de la creación y es el principio del mentalismo, el que tiene como lema todo es mente y nos enseña que todo lo que pensamos se manifiesta en nuestro plano físico. Hoy aprenderás 2 principios más. Te compartiré el principio de correspondencia y el principio de vibración. Agárrate bien fuerte, porque a medida que vayas aprendiendo estos principios entenderás en gran parte todo lo que has vivido y encontrarás respuestas a muchas preguntas que seguramente te has hecho a lo largo de tu vida. La buena noticia es que conocerlos, aprenderlos y aplicarlos puede cambiar completamente tu presente y comenzar a vivir la vida que deseas, porque los principios son exactos y no fallan jamás. Presta mucha atención. Vamos a comenzar. Principio de correspondencia. La primera frase de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra, empero, estaba sin forma y vacía. El principio de correspondencia, cuyo lema es: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Lo que equivale a decir que en nuestro propio ambiente terreno y en todo lo que nos rodea podemos leer, descifrar, traducir cómo ocurren esas mismas cosas en otros planos. Que toda acción y toda condición tiene su analogía o su correspondencia en todos los demás planos de existencia, siempre tomando en cuenta que a medida que la vida se eleva, se van ampliando las experiencias y los poderes. Veámoslo. Vamos a tomar un ejemplo terreno y de acuerdo con el principio de correspondencia vamos a deducir cómo es realmente ese Dios a quien nos instan a amar, a pesar de la imagen inconcebible de crueldad que de Él han dado las enseñanzas. ¿Cuántas veces te has sentido inconforme, molesto, ante el gran misterio de que los seres humanos nacen en pecado original por la culpa de Adán y Eva? ¿Qué te ha soplado en el oído tu sentido común? ¿No te ha dicho acaso, pero qué demonios tendré yo que ver con una pareja que existió, si es que existió, millares de siglos atrás? ¿Y hasta cuándo estaremos pagando la deuda? ¿No te ha dicho eso tu sentido común? ¿Y no lo has obligado tú a callar por el simple hecho de que tus mayores te enseñaron a no analizar los misterios divinos, so pena de algún castigo terrible? Y frente a aquel otro gran misterio que te ha perplejado siempre, Dios todo lo sabe. ¿No te has preguntado, quiere decir que sabe antes de nacer una criatura si ésta se va a condenar o no al fuego eterno? Y antes de atreverte a saber la pregunta que se desprende, alguien te dijo: calla, no nos es permitido sondear los designios de Dios. Y no te dijo tu sentido común que a semejante imagen de bestial crueldad no es posible amarla. El sentido común, ese que alguien clasificó como el más común de los sentidos, es la expresión de la sabiduría divina en este nuestro plano humano. Si notas que algunos de los que te rodean carecen de sentido común, puedes estar seguro que ha sido tan frenada y reprimida su mente por los que le han rodeado que no se atreve a confiar en su propio discernimiento.
y siempre sale a consultar la opinión ajena, que manifiesta en su vida común confusión y disparates. La Biblia dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hace un hombre corriente que va manejando su auto y se le atraviesa un niño? ¿No hace un esfuerzo sobrehumano frenando con todo su cuerpo, sus sentidos y sus reflejos? ¿No olvida su propia vida, echando a un lado el auto para salvar la vida del niño? De acuerdo con el gran misterio citado arriba, el hombre debería emular la insensible deidad que él conoce y, continuando glacialmente su camino, pasar por encima del niño y dejarlo destripado en medio de la calle. Pues si el hombre, que es apenas un átomo de la creación, pone todos sus pobres recursos a favor de un niño extraño, el Dios infinito, todopoderoso, nuestro Padre, cuya esencia ha formado a aquel hombre, tiene infinitos recursos para redimir, proteger y salvar a su infinita creación. Esta es la forma de aplicar en la práctica el principio de correspondencia que dice: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Estudiando la mónada se llega al ángel, dijo Hermes. No podemos juzgar ni apreciar exactamente cómo es una condición de vida superior a aquella que estamos viviendo. Un pobre piensa de un rico: ¿cómo será de agradable el tenerlo todo? No lo está experimentando y no lo podrá apreciar totalmente hasta que se encuentre rico, aunque sí puede anticipar el agrado juzgando por lo que él mismo siente cuando logra satisfacciones de acuerdo con su nivel económico. Eso mismo ocurre entre planos o dimensiones. La hormiga vive en primera dimensión. La mente en ella no pasa de ser un instinto. No le es posible, pues, ni calcular siquiera la vida de un hombre. A esto he querido llegar para explicar el término de conciencia, que tanto usamos en metafísica y cuando mencionamos la conciencia espiritual, la conciencia material y el derecho de conciencia. Es el estado de adelanto o de atraso. Es el estar consciente de algo, en pleno conocimiento de algo, por el hecho de estar experimentándolo en carne propia o en mente propia. Si a la hormiga le fuera posible meditar sobre el hombre, y si se le pudiera enseñar a aplicar el principio de correspondencia, habría que decirle aproximadamente: un hombre es un ser como tú, que fabrica su casa como tú, que busca alimento como tú, que tiene su gobierno como tú y sus reglas de buen convivir como tú. Nada de lo demás lo puede captar, porque nada de lo demás ha entrado en su plano de conciencia. En cada plano existen adelantos que ya están casi a punto de ascender al próximo plano de conciencia y que ya vislumbran o presienten las condiciones superiores. Entre los animales hay perros, gatos, etc., de los cuales se dice: le falta poco para hablar. Entre los hombres surge un Jesús, por ejemplo, que condesciende en regresar a un plano inferior con el propósito de enseñar a adelantar. Nosotros estamos ya entre planos, viviendo y aprendiendo las condiciones del plano mental, al cual nos estamos graduando. Se dice de nosotros que estamos desarrollando la conciencia espiritual, o sea, que nos estamos haciendo conscientes de cosas insospechadas por la gran mayoría que vive en la conciencia material. Por esto, la gran mayoría rechaza la idea de que los platillos voladores puedan ser naves espaciales dirigidas por superhombres que vienen a escrutarnos, tal como nosotros nos detendríamos a escrutar a una pajarita en su nido empollando sus huevecitos. No nos quieren mal, solo nos curiosean. Como es abajo, es arriba. El principio de vibración. Este es el tercer principio hermético. Su lema es:
Todo está en movimiento, todo vibra. Empecemos por pensar en la hélice de un avión. Cuando está inmóvil, vemos las astas, dos remos de madera fijos a un eje. De pronto se ponen en movimiento, van acelerando y al ratito no vemos nada, se vuelven transparentes. Esto es lo que ocurre con la alta frecuencia. Por esto mismo es por lo que no vemos a los espíritus desencarnados. Ellos viven aquí en medio de nosotros, pero en una frecuencia de vibración diferente a la de nuestros cuerpos de carne y hueso. En cambio, la aparente inmovilidad de una roca, que también se mueve en su propia frecuencia de vibración, se debe a que su rata vibratoria es excesivamente lenta. El pensamiento positivo vibra a una frecuencia altísima. Sus colores son brillantes, claros, luminosos. El pensamiento negativo vibra lentamente y sus colores son opacos. Cuanto más negativos, tanto más sombríos y más bajo el tono de su sonido. El pensamiento positivo, como la mente que está polarizada en un plano positivo, no puede ser dominado por una vibración baja, a menos que haya algún concepto o idea negativa agarrada por alguna parte en el individuo, o a menos que el individuo permita que su pensamiento se vuelva negativo. Jesús dijo: el Dios de este mundo viene a mí y no encuentra nada en mí para asirse. El Dios de este mundo es el polo negativo, que es lo que impera en la mayoría de las mentes. El polo positivo, ya hemos establecido, es de alta vibración. El polo negativo, de baja vibración. Los sonidos bajos son de vibraciones lentas, los sonidos altos de alta vibración, los colores brillantes de altísima frecuencia. Todo lo que es materia está siempre en movimiento circular, girando en torno a algo más grande, como los planetas que giran alrededor del Sol. Este es el patrón universal para todo lo material. Los herméticos han enseñado siempre el movimiento vibratorio de la luz, el calor, el magnetismo, la cohesión, que es el principio de la atracción molecular, que llamamos comúnmente amor, lo mismo que ese gran misterio llamado la gravitación o gravedad. Hoy todo el mundo conoce la relación entre el movimiento y el sonido, aunque aún no se ha estudiado en nuestro plano terreno, o sea, que aún nadie le considera de gran importancia. ¿Quién no ha percibido el zumbido de un abanico eléctrico girando a máxima velocidad? La rotación va produciendo diferentes sonidos musicales. Un avión que pasa emite un sonido musical del cual se desprenden varios otros tonos. Estos se llaman armónicos, como es sabido por los músicos. Cuando se golpea una nota musical cualquiera, digamos, en un piano, repercuten otras dos notas en octavas más altas. Los tonos que suenan son una tercera y quinta nota del tono golpeado. Esta combinación armónica se llama el acorde mayor por lo general. El oído humano no percibe los sonidos que pasan de cierta frecuencia. Cuando algo gira emitiendo un sonido que va en aumento de velocidad, pasada la frecuencia imperceptible para el humano, se comienza a ver grados de color, empezando por el rojo oscuro. A medida que aumenta la velocidad, el color se va haciendo más brillante, luego pasa al naranja, luego al amarillo, de allí al verde, el azul, al añil y al fin el violeta. Si la velocidad aumenta, se vuelve blanco y de allí en adelante se suceden los rayos llamados X, luego electricidad, finalmente el magnetismo. Más adelante estaremos en planos mentales y espirituales. Einstein decía que mientras más se estudiaba la electricidad, más cerca se encontraba del espíritu.
Para los humanos, estas cosas son aún inexplicables. Pertenecen a los planos sutiles donde residen nuestros cuerpos, astral, etérico, emocional, mental y espiritual. Los estados de ánimo vibran y lanzan al espacio esas vibraciones en sonidos y en colores. Todos los estados mentales se lanzan al exterior del cuerpo que los crea. Van golpeando cuerpos afines como hacen los instrumentos musicales, y estas vibraciones afectan en bien o en mal a otras mentes, aumentando los estados emocionales y mentales que están a tono con ella. Por ejemplo, si alguien se encoleriza, lanza vibraciones de ira, las cuales son atraídas magnéticamente por otro que está también encolerizado. Se aumentan unas a otras. El estado emocional va empeorando y puede llegar hasta el crimen cuando las personas afectadas no tienen el hábito de controlarse. Los pensamientos e ideas respecto a Dios, sobre los maestros de sabiduría, sobre el yo superior o sobre todo lo noble y puro, tiene vibraciones altísimas. Estas elevan cualquier vibración menor, pudiendo curar enfermedades, resolver problemas, hasta cambiar en un instante el estado anímico de una persona. Hasta aquí hemos llegado hoy en esta segunda parte. Recuerda, si es necesario, lo vuelves a escuchar y te aconsejo tomes nota de todo para ir teniendo claro cómo se maneja el universo y cuál es la mejor manera para que estos principios los apliques en tu vida diaria. Y claro está que el universo pondrá todo a tus pies. No me creas nada de lo que te digo. Aprende los principios y compruébalos tú mismo. Como decía Jesús, conoced la verdad y la verdad os hará libres. Mañana continuaremos con la tercera parte. Que tengas un maravilloso presente y que Dios te bendiga siempre. Gracias.